Buenas tardes. Vamos a iniciar ahora con el tema 3. El tema 3 que continuamos viendo después de los dos primeros temas que nos invitan a, como a centrarnos en nuestra realidad de confirmados. Viene ahora ese tema tercero que nos invita a mirar nuestra realidad también como creyentes, ¿cierto? Nos queremos confirmar porque pertenecemos a un pueblo por el bautismo. Ahora, la pertenencia a ese pueblo también implica que seamos capaces de creer. Entonces, ¿qué significa esto de ser creyentes? Eh, nosotros vivimos en un mundo donde hay mucha gente, pues donde todos trabajan, estudian, hacen algo para mantenerse ocupados, pero como que hay realidades a las que a veces se nos escapan a nosotros, preguntas que tenemos y que no somos capaces de darles una respuesta de acuerdo a los elementos que nos permite la sociedad. Necesitamos encontrar sentido a nuestra vida. Entonces, hay muchas personas que han encontrado ese sentido. Dicen que lo han encontrado en la fe y se han arriesgado a construir su felicidad sobre esta misma fe. Entonces, veamos un poco que este mundo, ¿cierto? De hoy que nos lleva a hacernos estas preguntas, preguntas que nos permiten a nosotros dar sentido a nuestra vida y ser felices. Y hay mucha gente que quiere darle respuesta a esas preguntas propias del ser humano a partir de la fe, que todo puede tener una solución, pero que la fe no tiene que ver con certezas, no es como tener la certeza de muchas cosas. Yo creo que la fe es preguntarse constantemente dónde está Dios en mi vida. Para eso se nos pide tener como una visión muy amplia, ¿cierto? Saber que la fe es una respuesta que nos ilumina, que la fe tiene un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de vida, que es este ejemplo de Abraham en la Biblia, y de buscar ese sentido de lo que en definitiva significa ser cristiano. Entonces, la fe como una respuesta que ilumina, nos invita a mirar la fe que no es solamente, hombre, repetir un montón de prácticas. Fe no es solamente ir a misa e ir a misa todos los domingos, es algo mucho más. Es aceptar a Dios en mi vida, es depositar esa confianza de Dios, perdón, depositar nuestra confianza en Dios y plantearse la vida desde Dios, es descubrir que Dios es el sentido de nuestra vida. Y ahora tenemos esa figura de Abraham. Abraham es un hombre que existió hace ya muchos años en el origen pues, del pueblo de Israel. Vivía en una patria, en Ur, en Caldea, y Dios le llama de su patria. Dice que lo deje todo. Él es un hombre que está casado con una mujer que se llama Sara y no tiene hijos y él cree ya en su avanzada edad, cree en Dios que le invita, le llama a salir de su tierra y le promete ser el pueblo, le promete ser el padre de un gran pueblo aun cuando él como tal no tiene descendencia. Eh, Pasa por muchas pruebas, las supera con paciencia, siempre con Dios a su lado. Y en algún momento Dios le pide que sacrifique a su hijo. Esa es la imagen que vemos ahí, ¿cierto? La imagen de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo, como era una costumbre de las religiones de su época. Y Dios, después de que ve la fe de Abraham, le dice que no lo haga, ¿cierto? Que sea capaz de superar esos momentos de dificultad. Y Abraham siempre confía en que Dios tendrá la última respuesta. Por eso, ser cristiano en definitiva es ser capaz de poner nuestra fe en Jesús, ¿cierto? Jesús es el que da sentido a nuestra fe como cristianos. Primero, un Jesús que nos invita a recordar que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Eso es lo que nos recuerda el Evangelio de San Juan. Saber que cuando le conocemos a Él, conocemos quién es Dios en nuestra vida. Que Jesús es la luz del mundo, que gracias a Jesús somos capaces de contemplar lo que significa la realidad de hoy, porque gracias a Él podemos iluminar esa realidad. Y sobre todo ver que Jesús es el pan de vida, que nosotros en esa realidad también tenemos que entender que no podemos seguir adelante si no somos capaces de entregarnos nosotros mismos, de ayudar a otros para que se encuentren con Jesús, de ofrecerse, de partirse como se parte el pan, de que Jesús es la piedra angular donde está construida esta iglesia, pero también donde está construida nuestra vida. Por eso podemos decir que Jesús es el centro de nuestra vida, el centro de mi vida.
Ahora, ¿cómo me relaciono yo con Jesús? A través de la oración, de los sacramentos. ¿Le conozco en mi encuentro con las demás personas? Lo doy a conocer con mi palabra y con mi testimonio y trato de vivir las mismas actitudes que él vivió, ¿cierto? Ya con esto terminaríamos nosotros diciendo que verdaderamente Jesús como el centro de nuestra vida es una posibilidad que tenemos nosotros como cristianos para recordar que Él está presente en medio de nosotros. Por eso, ahora como para terminar pues ya este pequeño tema, que haría la actividad, desde la actividad que les propongo pues para poder asimilar este tema es ahora, yo como persona, en un pequeño audio, es cómo manifiesto mi fe, ¿cierto? Viendo toda esta imagen de la fe, ¿cierto? Una fe que significa confiar en Dios, una fe que está centrada en la persona de Jesús. Ahora, la respuesta sería, en un pequeño audio, decir yo cómo manifiesto mi fe, ¿sí? Que si lo procuro siendo bueno con las personas a mi alrededor, yendo a misa, bueno, poner en un pequeño audio cómo manifiesto mi fe, ¿cierto? ¿Cuál es la manera en la que yo manifiesto mi fe? Eso sería todo. Entonces, pues muchas gracias.